El operativo desplegado por diferentes países en la frontera entre Colombia y Venezuela comenzó esta mañana en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se encuentran los presidentes Iván Duque, Juan Guaidó, Sebastián Piñera y Mario Abdo. En medio de una tensión sin precedentes, la oposición venezolana intenta que alimentos y medicinas almacenados en Colombia sorteen barreras fronterizas impuestas por el dictador Nicolás Maduro, quien considera que esa asistencia humanitaria encubre una intervención militar. Guaidó, de 35 años y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, estará al frente del operativo desde el lado colombiano del puente internacional de Tienditas, que desde comienzos de mes está bloqueado con contenedores de camiones y otros obstáculos montados por soldados venezolanos. El 23 de febrero, a un mes de haber asumido las competencias como presidente encargado, todo el pueblo de Venezuela estará en las calles exigiendo el ingreso de la ayuda humanitaria, afirmó Guaidó, quien llegó a suelo colombiano pese a una restricción de la justicia afín al chavismo que le impedía dejar el país. El joven dirigente, que se proclamó presidente encargado por ser presidente del Congreso venezolano, apareció sorpresivamente en un multitudinario espectáculo montado en Cúcuta para reunir fondos en favor de los castigados por la dramática crisis económica de Venezuela. Guaidó desafiará el bloqueo de la frontera acompañado por los presidentes Duque, Abdo, Piñera, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Maduro ordenó el viernes el cierre temporal de otros 3 puentes que comunican a los países por el estado Táchira Oeste, incluido el Simón Bolívar, el paso peatonal binacional más importante. Respaldado por Rusia, Maduro considera el ingreso de la ayuda el punto de partida de una intervención militar de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de la nación petrolera. Guaidó atribuyó a participación de los militares, bastión de Maduro, su llegada el viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde está el puente de Tienditas, centro de acopio de 600 toneladas de alimentos, kits de aseo e insumos médicos enviados principalmente por Estados Unidos. Estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso, apuntó. Más sobre este tema. La ayuda humanitaria de Brasil partió hacia la frontera con Venezuela. Desertaron 4 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que custodiaban la frontera entre Venezuela y Colombia. Tensión en la ciudad venezolana de Ureña. La Guardia Nacional reprime a ciudadanos que intentan cruzar a Colombia.